Gracias. Volvemos a continuar con el Pleno. A continuación vamos a discutir conjuntamente las mociones del punto 7 y 17, que son las mociones presentadas por la señora Alonso Fernández para apoyar al Ayuntamiento de Madrid ante la intervención del Ministerio de Hacienda, y la 17, que es la presentada por el Grupo Municipal de Ganemos a favor de la retirada de la intervención del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda y en apoyo de la propuesta de modificación de la regla de gasto. Vamos a hacer un debate conjunto de ambas mociones y después las someteremos a votación por separado. En primer lugar va a intervenir la señora Alonso y a continuación uno de los concejales del Grupo Municipal de Ganemos, y luego en el cierre será al contrario. En primer lugar interviene la señora Alonso Fernández. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid ha recibido una carta del Ministerio de Hacienda comunicando que se apliquen recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017, 243 millones en 2018 y amenazando con imponer medidas coercitivas de mayor dureza en caso de no acatar dicha exigencia. La postura del Ayuntamiento de Madrid se ha ajustado a la normativa legal y ha registrado importante superávit, más de 1.000 millones de euros en el año 2016, y ha reducido en apenas 2 años un 40% la pesada losa de la deuda que dejó el Gobierno del Partido Popular. Y todo ello mientras se ha incrementado el esfuerzo inversor en un 102% y la inversión social en un 74%. El Ayuntamiento de Madrid ofrece sobradas garantías de estabilidad y capacidad. Es, por el contrario, la Administración central, de cuyas cuentas es responsable Montoro, la que ha incumplido sistemáticamente no solo la regla de gasto, sino también la estabilidad presupuestaria, y no ha tomado ninguna medida de corrección. Lo mismo ha ocurrido con tantas otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid. Cuando ante situaciones semejantes se actúa de forma diferenciada, la arbitrariedad se rodea, además, de una mala fe política que nada tiene que ver con la legalidad o con las cuestiones técnicas. La supervisión de las cuentas no busca el equilibrio presupuestario, sino el recorte. Consolidar un programa político neoliberal destinado a que la crisis siga siendo costeada por la ciudadanía. Tutelar, adiestrar y someter toda voluntad y acción guiada por otras formas de entender la política. El Partido Popular está utilizando el Gobierno de España y las herramientas que éste posee con fines partidistas, conculcando la autonomía local y la soberanía ciudadana expresada en los resultados electorales, vulnerando derechos y pervirtiendo el modelo de convivencia del que nos hemos dotado. Denunciamos públicamente esta gravísima agresión al propio concepto de democracia. Nos reafirmamos en el uso de todos los recursos políticos, jurídicos y administrativos para defender a Madrid y su ciudadanía del bloqueo de los recursos y los recortes de derechos. Seguiremos insistiendo en la puesta en marcha de políticas públicas diferentes, respetando la normativa vigente, pero sin renunciar a impulsar el cambio de aquellas que se consideren injustas con las circunstancias de la mayoría social. Reivindicamos los ayuntamientos como las administraciones más cercanas a la población, donde la democracia es más participativa y donde primero se atienden los problemas de la gente. Los ayuntamientos en su conjunto han demostrado también ser mejores, más eficaces y mejores gestores del dinero público. Entre otras cosas, son los únicos que están cumpliendo los objetivos de déficit. Y, sin embargo, los municipios, especialmente aquellos que apuestan por revertir las políticas de recortes, son el punto de mira de Montoro y su política intervencionista. El PP no quiere otra forma de gobernar que se está demostrando como posible. Defender Madrid es defender a todos los ayuntamientos, su soberanía, su independencia y, como así lo demuestran los datos, su buena gestión. Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes acuerdos. Elevar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de la Comunidad de Madrid la solidaridad del Ayuntamiento de Leganés ante la injerencia partidista del Ministerio de Hacienda presidido por Montoro. Instar al Gobierno de la Nación y a todos los grupos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados a modificar las leyes que restringen la autonomía de los ayuntamientos y atentan contra su soberanía democrática, dificultando o impidiendo la prestación de servicios a sus vecinos y vecinas. Suscribir el comunicado elaborado por la Red Municipalista contra la Deuda y los Recortes, compuesta por más de 200 organizaciones, incluyendo agrupaciones políticas, tanto en el Gobierno como en la oposición, y movimientos sociales de todo el Estado. Muchas gracias. Gracias. A continuación interviene el señor Muñoz. Beatriz. Bueno, pues
Las dos mociones son similares, ya la ha explicado la compañera que me ha precedido en la palabra. Pensamos que la situación económica y de cuentas públicas que tiene el Ayuntamiento de Madrid, me gustaría que se concretara que han registrado importantes superávit, más de 1.000 millones de euros en el año 2016, el 16% del total de todas las corporaciones locales, que se ha incrementado a la vez el esfuerzo inversor en un 102% y la inversión social en un 74%. Madrid ha reducido su deuda en 2.070 millones de euros, lo que supone una disminución del 37%, mientras que al mismo tiempo otras instituciones como la Comunidad de Madrid han incrementado en 5.500 millones prácticamente su deuda, es decir, un 20% más. Lo que pensamos es que esta ley, en la que se ampara el Gobierno del Partido Popular, el señor Montoro, es una ley que hay que derogar, que además hay que derogar por dos cuestiones desde nuestro punto de vista importantes. Una, por su ineficacia para conseguir los objetivos que dice conseguir, y dos, porque es una ley tremendamente antidemocrática. Es decir, lo que estamos viendo es que el Gobierno del Partido Popular está utilizando esta ley para intervenir a aquellos ayuntamientos que gestionan bien. Lo que están diciendo es que aquellos que gestionan bien, que ahorran dinero, no pueden gastarse una parte de ello en cuestiones sociales o en lo que entiendan a bien. Esta ley permite al Gobierno intervenir las cuentas de un ayuntamiento si éste gasta más de lo que marca la norma, incluso en caso de superávit. Es que nos parece bastante irracional. Creo que nadie en España entiende que un ayuntamiento saneado no pueda gastarse el dinero que ahorra. Tiene que darle el dinero al Ministerio de Montoro para que cuadre sus cuentas, lo cual es intolerable. Las políticas económicas del PP son ineficientes e incumplen sus propias normas. Utilizan la regla de gasto para meter mano en los ayuntamientos eficaces, donde se demuestra que se puede gobernar mejor de lo que lo hacen ustedes. A Madrid, que ha conseguido superávit y reducir un 40%, como he dicho antes, la deuda, que dejó, por cierto, el Partido Popular, le intervienen. Pero, sin embargo, al Ayuntamiento de Jaén, que incumple y es el que más deuda por habitante tiene de España, no le intervienen. A nosotros nos parece que cuando hablan de la regla de gasto, en realidad lo que quiere decir el Partido Popular es fomentar los recortes. Y creo que no son conscientes de las situaciones de extrema gravedad que han provocado los recortes del Partido Popular. Cuando ustedes recortan el gasto de los ayuntamientos, en realidad lo que están haciendo es recortar los servicios públicos que estos prestan a la ciudadanía. No estamos diciendo que se dilapide el dinero como lo hacía el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay que aportar un poco de racionalidad a esta ley injusta, insolidaria y, sobre todo, que se aplica de una manera arbitraria para perjudicar a los que gestionan bien, porque a ustedes se les llena la boca de buena gestión, pero en realidad no han dejado más que deudas y pufos allá por donde han pasado. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones con el señor Bejarano. Gracias, presidente. Una intervención para, por supuesto, apoyar y votar a favor las dos iniciativas, la de la señora Alonso y la del Grupo Municipal de Leganemos, como no puede ser de otra forma. No me voy a repetir mucho en las intervenciones que me han precedido, simplemente dos apuntes. En primer lugar, es absolutamente injusto la política que está llevando a cabo el Gobierno, los distintos gobiernos del Partido Popular en los últimos años, a todos los niveles, fundamentalmente en el Gobierno de la Nación, que es el que tiene competencias para asestar este golpe a los municipios. No me voy a extender demasiado porque, además, es un asunto recurrente que sale, como no puede ser de otra forma, en muchos debates de las sesiones que estamos llevando a cabo. Yo creo que el foco hay que enfocarlo ahí, porque el ministro Montoro actúa porque está bajo el paraguas de una normativa que le permite, por supuesto, intervenir. Y yo creo que ese es el asunto de los que queremos otro mecanismo de gestión respecto a los ayuntamientos. Es decir, toda la movilización ciudadana y, por supuesto, la movilización institucional, en el sentido de los ayuntamientos que estamos en contra de esta forma de intervenir, tenemos que poner el acento, reiterar y poner el acento en el cambio de legislación, en el cambio de normativa, porque evidentemente meten un auténtico lío a los ayuntamientos que quieren
llevar a cabo distintos programas sociales y muchas veces tienen la disyuntiva de llevarlos a cabo o incurrir en ilegalidades o irregularidades. Por lo tanto, tenemos que seguir poniendo el foco ahí e insistir, por supuesto, desde las altas esferas, desde el Congreso de los Diputados, que es donde tienen que cambiar o plantear iniciativas para cambiar esta normativa. Ayer mismo leíamos en los medios de comunicación cómo la alcaldesa Carmena tenía que corregir su plan financiero para acabar con la intervención de Hacienda y rectificar, por supuesto, el planteamiento para tener el visto bueno de Montoro. Dicho esto, también hay que recalcar, y creo que es justo, algunas críticas que tenemos desde la oposición en esta misma Cámara respecto al Gobierno, y además lo hemos oído desde las posiciones proponentes y de otros grupos, cómo nos han criticado al concejal de Hacienda, al Gobierno en general, cuando hemos anunciado también una política de ir reduciendo deuda. Y yo, pues muchas veces digo, joder, ¿qué diferencia hay entre esa política económica que le toca hacer al Ayuntamiento de Madrid, al área económica del Ayuntamiento de Madrid, y lo que hemos anunciado también desde nuestro Ejecutivo local, cuando hemos anunciado reducción de deuda, que se nos ha criticado que hemos puesto el acento en la reducción de deuda en detrimento de la inversión en política social? Pues bueno, nosotros queremos buscar ese punto de equilibrio porque estamos sometidos a esa normativa en la cual está no solo el Ayuntamiento de Leganés, sino también el Ayuntamiento de Madrid y el resto de municipios del Estado. Por lo tanto, nada más y por supuesto, también poner el acento, como decía el portavoz de Leganemos, cuando oigan al Partido Popular hablar de regla de gasto, sostenibilidad, ahorro, pongámonos a temblar todos porque vienen recortes. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Recuenco. No, perdón. Sí, señor Recuenco. Señor Bejarano, tiemble. El Ayuntamiento de Madrid ha llegado a la situación límite que ha llevado al órgano de tutela económico-financiera del Ministerio de Hacienda a tomar medidas de control, ¿no?, en esas cuentas municipales. Y lo ha hecho porque el Ayuntamiento de Madrid incumplió la regla de gasto por primera vez en la liquidación de los presupuestos del año 2015, que se fue en un exceso de 17 millones de euros. Y este incumplimiento le obligó a preparar su primer plan económico-financiero para corregir esa situación y suspendió la primera vez. En lugar de cumplir el Ayuntamiento de Madrid, sí que no lo hizo, que al final lo hizo mal. En lugar de cumplir el Ayuntamiento de Madrid, en concreto su concejal de Economía y Hacienda, el señor Sánchez Mato, que miren el currículum que tiene el señor Sánchez Mato, creo que usted le conoce bien, señor Bejarano, insistió en el incumplimiento. Se volvió a saltar otra vez la regla de gasto en el año 2016, esta vez en 234 millones de euros, y el rechazo al primer plan llevó a la presentación de un segundo plan económico-financiero que también fue rechazado en el año 2017. Y, como hemos visto estos días, se ha presentado un tercer plan económico-financiero que tampoco cumple con la normativa y ha vuelto otra vez a ser rechazado por el Ministerio, lo que ha conllevado a hacer esta tutela de las cuentas, que no es una intervención, Quizás sea la salvación del Ayuntamiento de Madrid, que fuese una intervención de verdad, no lo que hay ahora. El incumplimiento de la regla de gasto, en este caso, se ha rechazado por 365 millones. 3 veces suspenso. El Ayuntamiento de Madrid se ha situado en un escenario de incumplimiento reiterado, además acompañado de una forma de insumisión legal. Ha incumplido, y lo saben ellos, con conocimiento y voluntad de incumplir. El Ministerio, en un criterio de prudencia y proporcionalidad, como he dicho anteriormente, no ha intervenido de momento en las cuentas, sino que ha reforzado ese control sobre las cuentas. Eso significa que la Intervención General debe semanalmente informar a la Secretaría General de Financiación de lo que se está realizando para poder cumplir esa regla de gasto, pero no es una intervención, es un matiz que yo creo que deberían conocer, por lo menos usted, señor Bejarano, que está en Gobierno.
Y antes de acabar se supone que este año 2017 no lo van a cumplir, pues se supone que ese ajuste tendría que llegar, el ajuste de esos 365 millones de euros. Quizá esta moción incluso llegue tarde porque parece ser que la señora Carmena ya está dispuesta a consensuar y llegar con un acuerdo, ya que el señor Mato es incapaz en 3 ocasiones, pues parece ser que la señora Carmena le ha dicho, venga, te quitamos aquí que no vales para esto y voy a intentarlo yo, ¿no? ¿Y cómo deberían saber ustedes la regla de gasto? Consiste en un límite al gasto de las corporaciones locales. ¿Y en qué consiste? En que no puede incrementarse de un año a otro más allá del porcentaje del crecimiento del Producto Interior Bruto del medio de la economía española. Esa tasa de crecimiento se estableció en julio de este año en el 2,4%. Es decir, el presupuesto del 2018 podría haber crecido con respecto al gasto computable en ese porcentaje, pero no en los excesos, lógicamente, que lo ha hecho. Y este gasto que estamos hablando, pues nos referimos al gasto de funcionamiento de la Administración, es decir, gasto de personal, consumos, mantenimiento. Y además, tienen que conocer los vecinos el por qué existe esto, porque sí que es verdad que en épocas de bonanza a lo mejor se puede abarcar más. Justamente la normativa lo que pretende es que, aunque venga una época de bonanza y se pueda gastar más, no te endeudes para el medio y largo plazo. En definitiva, que tengamos una administración sostenible. Y con la actitud del Gobierno de Carmena, pues lo cierto es que una actitud insostenible la que estaba tomando el Ayuntamiento de Madrid. Porque además, fíjese que desde el año 2015 al 2018 podía haber incrementado el presupuesto en un 15,8%, pero al final se lo ha llevado al 23,4%, es decir, si no me equivoco, casi 8 puntos y medio. Han pasado de incumplir del 0,58 en el 2015 a un 7,4% en el año de los años 2016 a 2018. En definitiva, que el Ayuntamiento de Madrid pretende gastar más de lo que crece y eso, como he dicho anteriormente, lleva a que sea un ayuntamiento insostenible en el medio y largo plazo y la ley, lógicamente, obliga a que sea sostenible. Pero lo peor de todo esto, y sigo entrando en su moción, es que el incumplimiento del ayuntamiento no ha revertido en una mejora de los servicios públicos, porque la base de la política de Ahora Madrid está fundamentada en un pilar básico, que es la propaganda. Tienen margen más que suficiente de recortar gastos superfluos, pero, sin embargo, no lo hacen. Y no es cierto que mejoren los gastos sociales o los servicios sociales. Eso es una mentira. Y le voy a poner unos ejemplos. Miren, publicidad y propaganda ha pasado de 3.100.000 euros a 10.300.000. Desde el 2015 esta partida se ha incrementado un 200%. Tiene que terminar. En estudios y trabajo, señor alcalde, le pido que son 3 interviniendo contra mí. Déjeme un poquito de tiempo, que les voy a dar bien. En estudios y trabajos técnicos se han incrementado un 47% y además saben ustedes para qué, ¿no? Con el nacimiento de la red clientelar que tiene ahora Madrid para pagarle esos contratos a dedos a la red clientelar. Las subvenciones nominativas, señor, las que se otorgan sin concurrencia competitiva. Como son 2 mociones, es verdad que tienen doble de tiempo los intervinientes, o sea que seremos más flexibles con todos. Venga. Han pasado, como estaba comentando, las subvenciones nominativas que otorgan sin concurrencia competitiva han pasado de 16 millones a 32 millones en el 2017. En 2 años, el doble. Y el gasto de la empresa municipal Madrid Destino, la que se dedica a la gestión cultural, ha pasado de 44 millones a 65 millones, un 47% más. Y, sin embargo, fíjese, los espectadores en espacios emblemáticos como el Matadero han pasado de 40.000 a 1.600 y los veranos de la Villa han bajado de espectadores de 200.000 a 85.000. Leyendo estos datos, el señor Luis Martín de la Sierra es un héroe, o sea, con lo que hay en Madrid. Y Madrid Destino, además, se ha convertido en un cambio en una empresa de propaganda donde el logro fundamental ha sido Radio Carmena, ¿no?, que se lleva al año 1,5 millones de euros. Es una idea que le lanzo al señor Martín de la Sierra. Parece ser que la nueva izquierda lo que le interesa es tener una radio municipal, pues 1,5 millones de euros. Señores, la política social de Ahora Madrid, una mentira. Porque además, cuando hablan que se ha incrementado
135 millones de euros, el gasto social. Es una transferencia que se ha hecho a la empresa municipal de la vivienda de Madrid, que se ha pasado de 52 millones de euros que tenía a 135, un 157% más. ¿Para qué? Para no evitar ningún desahucio, porque es mentira que eviten desahucios, es así de claro. Lo único que se ha hecho es para no destinarlo a amortizar deuda. Entonces dice, lo metemos en la empresa municipal y hacemos chapa y pintura con los datos económicos. Otra falacia de propaganda de la señora Carmena. Porque además dicen ustedes, existe mayor gasto social. No, lo que hacen es inflarlo, pero luego no lo ejecutan. Mire, el gasto en servicios sociales en el año 2014 fue de 307 millones y en el 2016, es cierto, se incrementó a 340 millones, un 10%, no el 35 o el 40% del que estaban hablando. Esa es la realidad que recogen los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Míreselo, del Ayuntamiento de Madrid. Pero es que el ratio de ejecución ha bajado. En el año 2014 estábamos hablando que se ejecutaba de ese presupuesto que le señalé anteriormente en torno al 94-95% y ahora mismo estamos en el 85%, que se equiparan lo que se destina y lo que se ejecuta. La realidad es que están destinando lo mismo. Otra mentira de Carmena. Por no hablar de las inversiones, que a 30 de septiembre de este año han ejecutado el 18% del capítulo 6. Me imagino que lo que harán en estos días que quedan, todavía les queda el 28 de diciembre, como el año pasado, destinar 104 millones de euros para comprar Alcalá 45. Otra hipocresía de Carmena. Y la deuda, es cierto que la están reduciendo, pero por dos cuestiones. Una que no depende de ustedes, o del Gobierno, en este caso de Carmena, perdone que me refiera a ustedes, que es que evidentemente está funcionando mejor la economía y, por tanto, se está ingresando más, y otra que sí depende directamente de ella, que se han aumentado los ingresos porque han subido los impuestos. Esa es la política de izquierdas. Y ustedes dicen que existe una persecución política por parte del señor Montoro, del señor Rajoy, del Partido Popular al Gobierno de Carmena, al Ayuntamiento de Madrid. Pues mire, Sevilla creo que no está gobernado por el Partido Popular. Barcelona tampoco está gobernado por el Partido Popular. No están siendo perseguidos porque hacen los deberes y cumplen con sus obligaciones. O el propio Ayuntamiento de Leganés. El problema es que Madrid no cumple con sus obligaciones. Ustedes son, como le he dicho en algunas ocasiones, como los malos estudiantes que echan la culpa a los profesores cuando suspenden los exámenes. Pero ustedes echan la culpa al Gobierno de Mariano Rajoy por no cumplir ustedes la ley, por incrementar ustedes el gasto por encima de lo permitido, por despilfarrar ustedes el dinero público y, desde luego, de esa manera no podemos apoyar la moción que ustedes nos traen. Señor Delgado. Gracias, buenas tardes. Intentaré no agotar ese tiempo extra porque en determinados momentos nos ha parecido que estamos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y no en el Ayuntamiento de Leganés, en el que estamos viendo un argumentario, está claro, copiado y pegado, que mandan de Génova y un intercambio de tópicos al respecto. Pero bueno, yo creo que esta moción viene bien para aclarar determinados conceptos económicos y hacer un poquito de pedagogía también ante los vecinos. Porque equiparar automáticamente la palabra superávit a algo bueno y déficit o deuda a algo malo, nos estaremos equivocando en términos económicos y en términos de valorar la gestión del Gobierno, el que sea. Y voy a poner un ejemplo. Un ayuntamiento puede tener superávit porque decide, por ejemplo, no gastar partidas en materia social. Y al final, pues como no las ha gastado, tiene un superávit. Si eso lo trasladáramos a una economía doméstica, es decir, a una familia puede estar viviendo en una infravivienda, obtener 1.000 euros de ingreso y solo gastar 600. En términos macroeconómicos, y si lo viéramos de una manera aislada, esa economía es saneada. Tiene 400 euros de superávit, no tiene deuda con nadie y deben de estar estupendo, pero no, vive en una infravivienda, la familia está desnutrida y no tiene las necesidades básicas cubiertas. La deuda es un poco como la temperatura de un cuerpo, siempre tiene que haber algo. El problema es cuando se pasa de cierto límite. Recordarán cómo fueron los criterios para que España se incorporara a la Unión Económica y Monetaria, los famosos criterios de Maastricht. Y ahí se hablaba de no superar el 60% de la deuda del PIB, pero se hablaba de deuda. Se hablaba de un 3% de déficit sobre el PIB, pero se hablaba de un 3% de déficit. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos utilizar los datos de manera aislada o poner el foco solo en una cuestión
y con eso descalificar la gestión económica del ayuntamiento, del que sea. Hay que analizar muchas más cosas para ver si es la salud buena o mala de ese municipio, de esa comunidad o de ese Estado. Dicho esto, desde Unión por Leganés vamos a defender siempre el municipalismo y siempre vamos a defender que a los ayuntamientos no se les haga siempre pagar el pato y que no sean siempre las víctimas propiciatorias del Estado y que cargue siempre las culpas a los ayuntamientos de lo que no tienen. Nosotros, además, Unión por Leganés, fuimos una de las organizaciones que presentamos un recurso de inconstitucionalidad ante la Ley 27/2013, que es una de las bases de que estas intervenciones por parte del Estado. Pero dicho esto, Unión por Leganés también cree en el Estado y en el Estado de Derecho, que no son lo mismo, que parezca lo mismo. El Estado, nosotros le reconocemos ese valor de tutela de todas las administraciones que están en un ámbito territorial inferior. Y creemos en el Estado de Derecho en el sentido de que hay que también respetar la ley, aunque no nos guste. Por tanto, la moción nos puede parecer positiva en cuanto a defender el municipalismo y no injerencias políticas en la gestión de un ayuntamiento, que lo puede estar haciendo bien, mal o regular, eso ya lo juzgarán también los vecinos en las urnas. Y, por otro lado, hay que defender también la legalidad vigente. Si nos gusta, habrá que cambiarla. Y ponernos en esa tesitura de que defender al Ayuntamiento de Madrid es defender el municipalismo y atacar a las decisiones del Ministerio de Hacienda es defender el municipalismo, le podemos dar la vuelta y considerar que aquellos que criticamos o se quiere criticar a las intervenciones de Hacienda, lo que estamos haciendo es defender los posicionamientos políticos de Podemos. Se podría entender también así. Y una manera de hacer la gestión que hace Podemos en Madrid, o ahora Madrid, como se quiera llamar, porque Madrid es un municipio intervenido en el que gobierna una determinada opción política, pero hay otros municipios de España que gobierna esa misma, podemos decir, conglomerado político y no están siendo intervenidos por el Estado. Entonces, no debe ser una cuestión partidista el que suceda eso. O no solamente será una cuestión partidista, habrá otros elementos que hayan hecho que Hacienda quiera o esté interviniendo las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, nuestra postura en este sentido pues no es que sea ambigua, es que no tenemos claro quién puede tener la razón. Además, nos faltan bastantes datos reales de cómo es la gestión del Ayuntamiento de Madrid. Aquí hablamos, hay veces que nos faltan datos para hablar de nuestro propio ayuntamiento, como para ponernos a hablar y enjuiciar la labor que esté haciendo buena, mala o regular ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, yo quiero confiar en los criterios técnicos que tenga el Ministerio de Hacienda. Puestos a tener dudas, prefiero creer en los criterios técnicos del Ministerio de Hacienda, que no deja de defender los intereses nacionales o estatales respecto a los técnicos del Ayuntamiento de Madrid, que muy legítimamente pero están defendiendo unos intereses municipales. Por eso, desde Unión por Leganés nos vamos a abstener en esta moción, porque entendemos que siempre se puede interpretar de una manera u otra el apoyo, porque desde Unión por Leganés ni vamos a hacer una causa general en contra del Gobierno de ahora Madrid, pero tampoco vamos a hacer un panegírico ni vamos a hacer apología del Gobierno de ahora Madrid. Tampoco vamos a demonizar al señor Montoro y al Ministerio de Hacienda y tampoco vamos a aplaudirlo ni a considerar que lo que está haciendo es correctamente. Yo creo que lo más prudente en este sentido es analizar correctamente todos los datos, ver también el desarrollo. Por lo que se está viendo, la propia alcaldesa de Madrid está en vías de hacer un nuevo plan económico y financiero, es decir, de ajustarse a esos parámetros del Ministerio de Hacienda, con lo cual quizás nosotros estamos aquí en algunas posiciones legítimas, pero queriendo ser más papistas que el Papa, ¿no? Es decir, están queriendo ser más defensores del Ayuntamiento de Madrid y de las políticas de ahora Madrid que la propia alcaldesa de Madrid, que parece ser que ya está dando pasos para asumir esta posición, ¿no? Es decir, este 155 entre comillas, esa rebeldía inicial se está transformando hacia un asumimiento y un acatamiento de las directrices de Hacienda. Por eso yo creo que lo más prudente en este sentido, y como partido local que somos, y ser un tema que yo creo que sobrepasa lo municipal, defender una vez más el municipalismo, pero también defender al Estado y al Estado de Derecho. Por lo tanto, y ya termino, justificar así nuestra abstención en este punto. Gracias. Muchas gracias. Señor Atienza.
Bueno, pues hablemos de municipalismo, que al final yo creo que es de lo que consiste esta moción. Porque es verdad que seguramente si la analizáramos pormenorizadamente, como todos los datos económicos de cualquier institución, los habrá a favor y los habrá en contra. Así es, depende de la lectura que se haga, y eso ocurre muchísimas veces en muchos de los debates políticos que vemos. Depende de cómo se manejen las cifras, tal y como ha dicho también el señor Delgado, pueden ser o muy positivas o muy negativas. Y yo creo que en estas cosas lo que hay que utilizar es el sentido común. Y nosotros siempre hemos defendido el municipalismo, y muchas veces el origen de estas situaciones es lo que le interesa al ciudadano conocer. Porque los planes económicos financieros, efectivamente, el Ministerio de Hacienda seguramente que tendrá una lectura muy estricta, tal y como le marca la ley, y si no se cumplen esos criterios, pues los dará como no válidos. Pero fíjese usted, señor Recuenco, que no le voy a poner un ejemplo de mi partido, sino del suyo, señor Recuenco. En el Ayuntamiento de Parla gobiernan ustedes, ¿verdad? Bueno, pues le voy a contar una anécdota que me contó el concejal de Hacienda del Partido Popular para que vea lo justo o injusto que se puede ser cuando se aplica estrictamente la ley. Usted sabe que el Ayuntamiento de Parla tiene un serio problema de tesorería. Lo debe de conocer, porque yo creo que es vox populi de todo el mundo. El Ministerio de Hacienda, como primera medida, le sugirió a esa Junta de Gobierno local que incrementara el IBI. Tengo más ingresos, es más fácil que equilibre los problemas de tesorería. Cuando su concejal, el de su partido político, intentaba explicarle a los señores del Ministerio de Hacienda que tomar esa medida lo que iba a hacer es recaudar menos, y estamos hablando de dos instituciones del Partido Popular, es recaudar menos, porque además el problema que tenían en Parla es que el IBI era tan alto que solamente recaudaban en voluntaria menos del 60%. Y por lo tanto, si se subía más, habría más problemas para pagar y al final iban a recaudar menos, con lo cual iban a aumentar problemas de tesorería. Es decir, hay que conocer las realidades al final, bajarse y conocer a los ayuntamientos para tomar medidas. Y quienes conocen mejor los ayuntamientos que precisamente los propios gestores. Y por eso yo confío en que el plan económico-financiero del Ayuntamiento de Madrid lo que persigue es precisamente arreglar las tropelías que se cometieron en el pasado. Porque quizás la situación, y eso también ha pasado en la Comunidad de Madrid, no solamente en el Ayuntamiento de Madrid, cuando alguien, un alcalde, me da igual el color, pero en este caso son del Partido Popular, toma las decisiones de hacer obras faraónicas que endeuden al ayuntamiento a medio y largo plazo, las consecuencias las pagamos luego los que venimos después. Esa suerte hemos tenido en el Ayuntamiento de Leganés o en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, tal y como ha dicho al principio de este pleno nuestro alcalde. Nosotros hemos tenido un ayuntamiento saneado. Gobierne el color que gobierne, es verdad que la economía no se ha visto repercutida. Pero el Ayuntamiento de Madrid, efectivamente, esa losa pesa y esa losa limita mucho. Y al final hay que conocer las realidades y no aplicar las píldoras como marca la ley. Y le he puesto un ejemplo que no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Madrid. Es más, ya le digo que es un concejal de su partido político. Pero yo siempre terminaré con este debate, para hacer un poquito de pedagogía, explicar que lo que está mal es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Primero, limita el autogobierno municipal, pero segundo, es que estamos persiguiendo donde no está el problema. El problema de la deuda en España es principalmente privado, no público, pero claro, es más fácil controlar lo público que lo privado. Vamos a intentar controlar lo público porque al final esto es como la estadística. Si yo me como un melón y usted no se come ninguno, entre los dos nos hemos comido medio melón. Y así se aplica, es mucho más fácil controlar lo público que lo privado. Lo privado se le olvidó, no se le intentó poner cota a esa deuda privada. Se intentó manejar lo público. Y dentro de lo público, más injusta todavía, porque donde tenemos el problema de deuda pública es en las comunidades autónomas. Es más, cuando se aplica la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la suma de todos los ayuntamientos daba superávit. Donde tenía problemas
El Estado es en las comunidades autónomas, pero este aquí es muy difícil controlar desde el Estado a las comunidades autónomas porque sus estatutos sí que le permiten muchísima más autonomía que a los municipios, quienes nos regulan por leyes es directamente el Estado y también, en cierta medida, las comunidades autónomas. Y fueron a por nosotros, a por los ayuntamientos, con medidas injustas que no van a paliar en la medida que el Ministerio establece nuestro problema de deuda pública, porque el problema de la deuda pública sigue existiendo en las comunidades autónomas que son mucho más laxas. Y puedo poner ejemplos de todos los colores, pero bueno, el ejemplo más sangrante que todos conocemos es el de la Comunidad de Valencia, o también cómo engañaron cómo engañaron en su momento los gobiernos de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre para parecer que cumplían los criterios de estabilidad presupuestaria. Ese es el verdadero problema y yo creo que hay que aprovechar esta moción para dar a conocer precisamente esto y luego pedir al Ministerio de Hacienda que no es que sea condescendiente y tampoco que aplique directamente la ley, sino que baje al terreno, vea dónde está el problema y estudie de esa manera, como también debió de hacer en otro ayuntamiento como el de Parla, para aplicar las medidas en su justa proporción. Gracias. Iniciamos un segundo turno de intervención. Comienza la señora Alonso. Bueno, pues decir en primer lugar o señalar que esta intervención es la extensión del vergonzoso pacto del Partido Popular y el Partido Socialista que en agosto de 2011 modificó el artículo 135 de la Constitución y que ha dado a la mal llamada austeridad el carácter de norma constitucional. También denunciar en este sentido la Ley Montoro, que pretende imponer el neoliberalismo por decreto a los ayuntamientos y que ya lo hemos debatido en otras ocasiones en este Pleno. Y también señalar en este sentido que el Gobierno de Rajoy utiliza el superávit de las corporaciones locales para blanquear los números rojos de la Administración central, que el dinero de los ayuntamientos es secuestrado para que Montoro pueda evitar así el castigo de Bruselas. Ayer se abrió la puerta a reformar la regla de gasto en el Congreso de los Diputados y se abrió esa puerta por 4 minutos. 4 minutos que fueron los que registró tarde el Partido Popular su veto, porque todas las medidas que se han presentado en el Congreso para modificar la regla de gasto hasta este momento habían sido vetadas por el Partido Popular. Señor Recuenco, le diré que lo verdaderamente insostenible es que un ayuntamiento que tenga superávit no destine esos fondos a las necesidades de la ciudadanía. Y también le diré que lo verdaderamente insostenible fueron los gobiernos del Partido Popular en esta ciudad. Durante los gobiernos de Gallardón y de Botella entre 2002 y 2012 se multiplicó por 7 la deuda hasta 7.700 millones y el gasto financiero pasó del 3% en 2002 al 36% en 2014. Y este incremento se debe en parte a la asunción por parte del consistorio de las deudas de Madrid Calle 13, 2.226 millones, y de la empresa municipal de vivienda y suelo, 233 millones. También señalar que desde 2015 el Ayuntamiento de Madrid ha aumentado el gasto social en un 74%. Por lo tanto, yo creo que la intención de Montoro no solo es blanquear su deuda, sino un aleccionamiento a los ayuntamientos del cambio sobre dónde pueden o no pueden gastar el dinero. Y yo le diré una cosa, los ciudadanos y ciudadanas de Madrid votaron a un gobierno del cambio precisamente para que priorizara las necesidades ciudadanas a las necesidades de la banca y a pagar la deuda. Y eso es lo que está el señor Montoro intentando evitar el ejemplo que está dando Madrid de que se puede eliminar la deuda que dejaron Gallardón y Botella con sus pufos y sus grandes obras y a la vez hacer política social. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor. Venga, señora Cruz. Le queda un minuto. Pero los proponentes y luego que se abra un turno de intervención. Cuando le toca, no, hombre.
¿Cómo que no le toca? Vamos a ver, son dos mociones. Sí, son dos mociones, pero le toca doble de tiempo, 6 minutos. Claro, pero una cosa son los proponentes y otra cosa las intervenciones. Sí, pero usted está Pero vamos a ver, señor alcalde, a ver si se centra hoy. Bueno, no, señor Muñoz. La primera moción la ha presentado el señor Alonso. Claro, y ya ha intervenido, sí. Y como se debaten las dos a la vez, le toca al siguiente. Tiene usted razón, que sí, la señora Cruz le toca después. Eso es. Señor Muñoz. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, ha habido una expresión clarificadora de lo que es el Partido Popular y, además, estoy encantado de que se haya expuesto aquí con ese vocabulario militar que acostumbran a gastar cuando dice el señor Recuenco, déjeme hablar por el tiempo que a mí me da la gana, que le voy a dar. Que le voy a dar. Señor alcalde, por supuesto, le ha parecido bien a la expresión. No, si lo hubiéramos dicho otro, si hubiera sido alguien del Partido Socialista, nos habría montado aquí una chascarrera, pero al señor Recuenco le permite absolutamente todo en este pleno. Y que le voy a dar, no sé si tengo que salir con miedo luego de este pleno o, bueno, tengo compañeros que me van a acompañar, pero me parece de las expresiones más desafortunadas que he visto en este pleno. E insisto, ni un solo reproche por parte del alcalde. Creo que está claro dónde está cada uno. Y esto es precisamente lo que ha hecho el señor Montoro con el Ayuntamiento de Madrid, que le voy a dar. Que no puedo consentir que el Ayuntamiento de Madrid, emblemático, que está haciendo políticas de cambio relevantes, aceptadas por toda la ciudadanía, pueda seguir haciendo lo que está haciendo. Pero además en el Ayuntamiento de Madrid no son magos, están haciendo lo que pueden. Efectivamente, Manuela, la señora Carmena, pues tendrá que bailar, porque evidentemente no se va a enfrentar a la justicia, pero que es una norma injusta y que está siendo aplicada de manera injusta también, es evidente. Pero hay un secreto del Ayuntamiento de Madrid, y es que no roban, señor Recuenco. Y lo que no roban se gasta en la gente, porque es que ustedes robaban a manos llenas, hacían obras faraónicas con millones de sobrecostes que hoy ya sabemos que han acabado en los bolsillos del Partido Popular. Pero es que esto lo dicen los juzgados todos los días y siguen saliendo, y usted mismo sale en los papeles de la púnica. O sea, esto de las cuentas podemos mirarlo de muchas maneras. Por ejemplo, algo que usted conoce muy bien, Legatec. Consorcio, que el Ayuntamiento tiene el 40%, pero que el Ayuntamiento se compromete a poner el suelo. El suelo todavía no ha sido pagado y se ha comprometido el Ayuntamiento a ponerlo. Luego lo tiene que pagar el Ayuntamiento. ¿Dónde está contabilizada esa deuda, señor Recuenco? Estos pufos que han ido dejando cuando florezca esta cuenta, porque, claro, la siguiente, ustedes decían, en Legatec, nosotros construimos, no pagamos, porque como esto no se va a acabar en la vida y vamos a seguir construyendo, ya lo pagaremos en siguientes fases. Hoy tenemos un polígono donde la mitad de las parcelas están vacías y sin pagar. Cuando venga esa cuenta, esa deuda al Ayuntamiento de Leganés, también permitimos que nos intervengan. Claro, por supuesto. Yo creo que el Partido Popular muestra su carácter más reaccionario. Lo que hay detrás de esto es eso que decía usted de le voy a dar. Ustedes se pasan el día robando y dando. Y si pudiese usted, señor Recuenco, volvería a los tiempos en los que me fusilarían. Afortunadamente, eso no va a pasar, señor Recuenco, pero le recomiendo una cosa, que disimule el carácter autoritario ese que le sale a borbotones y que parezca demócrata, que si no, no va a llegar nada a ningún sitio. Más intervenciones. Señor Bejarano. La señora Cruz ahora, sí, un minuto. Bueno, yo he contado 4 de mi compañera, pero aún así intento contestar para que lo oigan los vecinos y vecinas al señor Recuenco. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es un organismo, explica y reconoce que la regla de gasto española es mucho más restrictiva que la de la Unión Europea porque se aplica sobre el conjunto de las administraciones y no sobre cada una de ellas. O sea, en Europa no se obliga a cada ayuntamiento en concreto a cumplir la regla de gasto. Se aplica, además, aquí una interpretación de la regla de gasto del propio Ministerio, que no viene recogida en la legislación que fue aprobada en el Congreso de los Diputados, sino que se apoya en una orden ministerial que no tiene carácter normativo y excede los criterios que establece la propia ley, para que lo sepan los vecinos y vecinas. Y no es una cuestión técnica, es una cuestión política, es una norma con una orientación determinada política. La regla de gasto europea se recomienda
su aplicación no es de obligado cumplimiento y lo que está haciendo el señor Montoro aquí es utilizarlo contra ayuntamientos y gobiernos de otros signos políticos y para enjugar el déficit del Estado, que la propia Administración central del señor Montoro, que es responsable de sus cuentas, ha incumplido sistemáticamente desde el año 2012 todos los años, excepto el año pasado, precisamente gracias al superávit impuesto a los ayuntamientos. Y, por último, dos cosas. Usted mismo lo ha dicho, se fija el techo de gasto no en función de los ingresos, que es lo que podría parecer lógico, para que no se endeude más allá de sus posibilidades ninguna administración, se fija en función del crecimiento estimado de la economía que realiza el Ministerio, que casualmente también, normalmente, tampoco acierta, pero vamos, que no tiene una lógica técnica económica como ustedes le quieren dar y tiene unos criterios claramente políticos. Por último, yo no comparto que la señora Carmena se pliegue otra vez al señor Montoro. Y lo digo aquí públicamente y donde haga falta, porque el Ayuntamiento de Madrid estaba cumpliendo. Se ha demostrado por las propias publicaciones que había en la web del Ministerio que el Ayuntamiento de Madrid cumplía la regla de gasto y que se ha cambiado el criterio sobre la marcha para decir que no se cumple. Y para lo único que va a servir plegarse es para que Montoro vaya por más. Y quien va a perder es Madrid y la ciudadanía de Madrid. Por eso creo que sí que habría que seguir peleando para no plegarse a los dictados políticos del señor Montoro, que no tiene nada que ver con ninguna cuestión técnica. Gracias, señor Bejarano. Sí, muy rápido, señor presidente. Sí, el problema, señora Cruz, que es que no le va a quedar más remedio que plegarse, como el resto de ayuntamientos, porque, repito, sin volver a desempolvar la anterior intervención, no va a quedar más remedio. Yo, solo dos apuntes. Una aportación a los dos proponentes. Si en la parte propositiva, que creo que no está, se pudiera también elevar las mociones a la FEMP, a la Federación Española de Municipios y Provincias, que creo que es un órgano que en esta cuestión debería de estar ejerciendo una presión mayor. Yo creo que la oposición clave a todo esto que estamos hablando se tiene que dar primero en el Congreso de los Diputados, claramente, que es donde se pueden aprobar este tipo de normativas. Luego también en la calle, que ahí es verdad que hay que reconocer que toda la izquierda política no hemos sabido hacer ese trabajo de pedagogía en la sociedad, en la ciudadanía, para que todos los ciudadanos, todos los vecinos y vecinas, pues sepan en realidad lo que está pasando con su administración local, la más cercana al ciudadano y la que, en definitiva, como hemos dicho muchas veces, la que también transformaba en muchas de las políticas sociales que incluso no llegaban a otras administraciones públicas, ¿no? Por eso habría que hacer ese trabajo con los sindicatos, por supuesto, las entidades vecinales, de hacer esas movilizaciones contra el Gobierno. Porque luego están los ayuntamientos y la propia FEMP, que yo creo que es verdad que tienen que hacer ese trabajo de presión, pero fundamentalmente yo veo el foco ahí en el Congreso de los Diputados y sobre todo en la movilización ciudadana, porque es evidente, y no vamos a reiterar más, es una auténtica machada llevar a cabo el planteamiento político, los acuerdos de Gobierno, lo que llevamos en los programas electorales, por mucha voluntad política que tengamos, por mucho acento social que nos caracteriza frente a otros partidos claramente conservadores que no llevan en su prioridad a lo mejor el gasto social en muchas partidas, pues hoy es una auténtica machada. Y la alcaldesa Carmena no la va a quedar más remedio, igual que el resto de ayuntamientos, de plegarse, porque tienes dos opciones: o estar en la ilegalidad o plegarse a lo que nos exige la ley, en este caso la legislación administrativa en materia de Hacienda. Por lo tanto, órdenes ministeriales, normativa, que evidentemente estamos obligados a cumplir. Más intervenciones. Señor Recuenco. Gracias, señor alcalde. La verdad es que, señor Muñoz, ante los grandes argumentos que ha manifestado en su intervención, sigo manteniendo que le voy a dar los datos para que se los estudie. Señora Alonso y señora Cruz, ustedes han estado más serias, de verdad. El Ayuntamiento de Madrid, y en concreto el responsable de Economía y Hacienda, ha incumplido con conocimiento y voluntad la normativa legal a la que estaba obligado. Y además lo ha hecho de manera reiterada, como he dicho en la primera intervención, 3 veces. No es que haya sido una casualidad.
El Ayuntamiento de Madrid ha incrementado el gasto por encima de lo previsto en el gasto legal. Si luego que les hago unas fotocopias el señor Muñoz. Y a pesar de subir el gasto, pues eso nos ha traducido, como he indicado también anteriormente, en una mejora de los servicios públicos, porque en gran medida se ha destinado a inversiones inmobiliarias, propaganda, asistencia técnicas, como he dicho anteriormente, a amigos y a transferencias a empresas públicas para no amortizar esa deuda y escaparse de esa amortización. Como he dicho también anteriormente, la buena situación, ese superávit del que están ustedes hablando y que, por tanto, decía la señora Alonso que no podría mantenerse esa situación con ese superávit, lo he dicho, porque es esa recuperación económica y esa subida de impuestos. Porque es bueno también que los vecinos lo sepan, porque, de aquí de Leganés, porque los de Madrid lo sienten, ¿no?, que se les ha subido los impuestos. Y ese superávit se dedica, además, fíjense que ustedes siempre hablan y sacan pecho al respecto, dice, se dedica a la amortización de la deuda por el imperativo legal. Y el señor concejal Sánchez Mato, al principio, tenía esa pretensión inicial de declararla ilegítima la deuda y suspender su pago. Y así ganaron el Ayuntamiento de Madrid, entre otros ayuntamientos, diciendo, va a ser ilegítima la deuda y vamos a suspender el pago. Pues la realidad es que están cumpliendo, cosa que me congratula. Estamos en un Estado de Derecho y se cumple con la ley. Pero han vuelto otra vez a mentir a sus votantes. Decían, nos vamos a saltar la ley. Pues no. Y me parece bien que cumplan. Y como ha dicho el señor Bejarano, finalmente la señora Carmena, yo creo que dándole un poquito más de raciocinio al asunto, ha dicho, vamos a centrarnos con el Ministerio, porque después de la tercera, a ver si a la cuarta, lo conseguimos, ¿no? Y esa tutela del Ministerio de Hacienda y Función Pública va a devolver al Ayuntamiento a esa senda de la legalidad y va a permitir que se siga invirtiendo en ese gasto social, que se sigan prestando esos servicios sociales, porque, como he dicho en la primera intervención, el hecho de cumplir con la regla de gasto no significa que no puedas cumplir con tus servicios sociales. Es más, como he señalado también anteriormente, y los datos del presupuesto de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, ahí están. Si no son capaces de gestionar lo que tienen presupuestado, quiere decirse que no tienen esa capacidad de destinar todos los recursos económicos que se presupuestan en servicios sociales o en el gasto social. El señor Atienza seguramente en esta intervención volverá a dar una clase de Hacienda al respecto. Pero es que además, si cumpliesen, no sería necesario esa tutela por parte del Estado, porque aquí se ha dicho varias veces que el Ayuntamiento está intervenido. Es mentira. El Ministerio todavía no ha intervenido el Ayuntamiento. Lo que está diciéndole es que cumpla y le está controlando para que cumpla, pero no ha intervenido todavía el Ayuntamiento. Porque eso sería lo menos malo, en caso de que siguiesen con el grado de incumplimiento que están llevando a cabo. Porque lo peor sería dejarles a la deriva y que en un medio o largo plazo, pues evidentemente, el Ayuntamiento de Madrid fuese a la quiebra, porque eso significa no cumplir con la regla de gasto, significa que a medio, largo plazo podremos ir a la quiebra. Que además el señor Atienza lo ha señalado bien. Han reprochado que habíamos llegado al acuerdo del 135 de la Constitución. Claro. Es que había que poner un límite. El señor Atienza además ha hecho unas matizaciones. Ha dicho, la deuda privada y la deuda pública. Es que desde la Administración pública lo lógico es controlar lo público. Y los primeros que nos teníamos que controlar éramos nosotros. Luego tendremos nuestras diferencias en la manera de controlar esos gastos públicos. Pero es verdad que en numerosos ayuntamientos con diferente ideología, de izquierdas, de derechas y otros que no saben lo que son, pues se han metido en una serie de gastos que al final, pues evidentemente hay que cubrir esa deuda. Y estamos hablando de distintas ideologías. Llámese Parla, que está en una situación financiera pues insostenible, ¿no? Y a día de hoy pues hay un gobierno del Partido Popular que le tiene que hacer frente. Y con una diferencia además con ahora Madrid. No está todo el día llorando la deuda. Bueno, pues oye, le toca hacer frente y evidentemente se lamentarán en privado, lógicamente, porque a quien le toca gestionar eso en privado, pues evidentemente es complicado. Pero por lo menos no lo utilizan como un reproche político, porque se lo he dicho en numerosas ocasiones a estas nuevas fuerzas de izquierdas que vienen de las viejas fuerzas de izquierdas. Es decir, ustedes están aquí para algo,
para gobernar, para gestionar, para sacar adelante una ciudad, no para lamentarse y seguir, que ya han pasado cerca de 3 años, llevamos camino del 3er año y todavía siguen lamentándose de lo anterior. Gracias, señor Delgado. Sí, unos breves apuntes al debate y de lo que se ha tratado. Señora Cruz, yo creo que es mejor que la regla de gastos se individualice por ayuntamientos que globalmente, porque al final las responsabilidades colectivas también diluyen esa responsabilidad. Yo creo que sería injusto que se mirara ese incumplimiento de gasto en términos globales de todos los ayuntamientos, porque ahí pagarían justos por pecadores. Yo creo que en ese aspecto, yo creo que ahí no comparto su tesis. Por otro lado, obviamente, corremos el riesgo de echar la culpa al bombero o al cirujano por apagar el fuego o por cortar un miembro que se estaba gangrenando para salvar el resto del cuerpo. Y es verdad, yo creo que ha sido poco afortunado el señor Atienza al poner el ejemplo de Parla. Precisamente no era el mejor ejemplo, porque en Parla quien ha gobernado es esa gran estrella del socialismo, Tomás Gómez, y el señor Fraile, también imputado no solamente por su mala gestión, sino también por corrupción. Tomás Gómez era ese gran caballo blanco que iba a salvar al socialismo y que iba a lograr descabalgar a Esperanza Aguirre por su magnífica gestión que había hecho en Parla. Y es esa magnífica gestión basada en alaracas, en carpas, en paelladas, en subvenciones a determinados sectores, que me suena mucho a lo que se está viviendo en otros municipios, incluido este. Luego tenemos el Ayuntamiento de Madrid. Ahí era la señora Botella y el señor Gallardón, es decir, gestores del Partido Popular que han dejado maltrechar las arcas a los que han venido después. Y claro, la culpa no es ni del alcalde de Parla, que es ahora del Partido Popular, ni la culpa puede ser de la señora Carmena, que es de ahora Madrid, ¿no? Claro, pero vamos a poner nombres y apellidos a los culpables de las cosas, ¿eh? Es decir, ahora no descarguemos en el gobierno de ahora Madrid, que no voy a ser yo el que le vaya a defender, pero vamos a enterrar la gestión nefasta de la señora Botella y del señor Gallardón, porque de esos polvos vienen estos lodos y viene esta situación económica tan problemática por parte del Ayuntamiento de Madrid. Luego, otro mantra que se está queriendo soltar tanto por el Partido Popular como el Partido Socialista aquí en Leganés es que Leganés está saneado. Bueno, con una carta de amenaza de intervención por moroso, cuando no se presentan presupuestos, cuando se esconden auditorías ciudadanas, cuando se han negado reiteradamente a que se haga una auditoría pública como nosotros hemos pedido desde hace tiempo inmemorial, cuando aparecen sentencias millonarias de diferentes cajones, cuando aparecen sentencias de jurados de expropiación, en el que también nos condenan a no sé cuántos millones, yo eso de que la situación económica del ayuntamiento está saneada, está por ver. Porque a lo mejor llegamos otros en el 2019 y nos vamos a tener que comer ese marrón que se ha comido el alcalde del Partido Popular en Parla o el que se ha comido la alcaldesa de Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Podría pasar, porque ante los datos que ustedes nos facilitan, que no son transparentes y que van apareciendo diferentes pellas de todos los colores y sabores, pues a saber. Con lo cual, eso del oasis pepinero, que siempre se lo he dicho, señora Atienza, que me suena mucho al oasis catalán, ya hemos visto que no existen los oasis, ni existen los paraísos. Así que es más bien sospechoso lo que está pasando en Leganés que lo contrario. Y por último, dice el señor Bejarano que instemos esta iniciativa a la Federación Española de Municipios y Provincias. Y me parece bien como teoría, pero todos sabemos que al final, por esa concepción que se tiene especialmente por los partidos grandes, por el Partido Popular y el Partido Socialista, que considera realmente a los ayuntamientos los hermanos pequeños, los que consideran los patitos feos, como nunca van a querer molestar ni inquietar a su mayor, lo que se va a hacer desde la FEM van a ser como muchos pellizcos de monja. Es decir, los primeros que no se creen en el municipalismo son los alcaldes que forman parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, del Partido Popular y del Partido Socialista. Porque, entre otras cosas, depende su carrera y su trayectoria política de no enfadar, ni no molestar, ni demasía a su mayor. Y como saben que su carrera está comprometida a no molestar al que luego le puede colocar en la lista, pues al final la Federación Española de Municipios y Provincias es, bueno, pues un instrumento que para estas cuestiones se queda en mera declaración de intenciones. Pero bueno, está bien el que también sean conocedores de esta moción. Insisto, y con las intervenciones que hemos visto en la segunda ronda, volver otra vez e incluso a ratificarnos en nuestra posición. Creo que lo más sensato
es dejar esta batalla política para los que la están teniendo, que yo creo que es una batalla entre Podemos y el Partido Popular, no es una batalla por el municipalismo, y en este sentido desde Unión por Leganés no vamos a quitar ni a poner rey en esta cuestión. Por lo tanto, no vamos a abstener. Muchas gracias, señora Tienza. Muchas gracias, señor presidente. Ya sé que, señor Delgado, que le molesta que Leganés esté igual, pero no es una isla. Se va a Fuenlabrada y en la misma situación, Leganés y Fuenlabrada. Y si he puesto el ejemplo de Parla precisamente para que no me acusen de partidista. Precisamente. Porque si yo pongo todos los ejemplos del Partido Popular, estoy haciendo demagogia. Porque igual de malos gestores hay de alcaldes independientes, que los hay, como del Partido Popular, como Izquierda Unida Comunidad de Madrid, como los hay también de Podemos y como los hay del Partido Socialista. Es decir, malos gestores hay en todos los lados, pero además por pura estadística. Si es que es así. Es decir, no podemos ser ni todos buenos ni todos malos. Tiene que haber una mezcla. Y lo que sí os puedo asegurar, que no ha querido quedarse el señor Recuenco con esa parte de mi intervención, es que cuando hablaba de deuda pública, quienes no teníamos problema éramos la suma de los ayuntamientos. Esos eran los que no teníamos problemas. Y a la conclusión a la que se puede llegar es que hay muchísimos mejores gestores que peores ayuntamientos, pero casos hay. Te puede mencionar Valdemoro, que también es del Partido Popular. Hay casos que yo creo que todos conocemos, echando un poquito de la hemeroteca. Pero Leganés no. Leganés solamente tiene un pero, que es el remanente negativo de tesorería. Y aquí hilo con la segunda parte de mi intervención. Señor Recuenco, ustedes aprobaron un plan económico financiero en Junta de Gobierno local, ¿verdad? Sí. Con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Sí. ¿Lo cumplieron? No. No lo cumplieron. Igual que nosotros tampoco lo estamos cumpliendo a rajatabla. De hecho, las modificaciones presupuestarias, ustedes saben cuál es la frase que aparece en los informes de intervención. A lo mejor lo que tenía que hacer Manuela Carmena es lo mismo. Es decir, cumplir sobre el papel para que el Ministerio de Hacienda le diga que sí y luego hacer sus cuentas por otro lado. Oye, y aunque no se cumple el plan económico financiero, se ha reducido el remanente negativo de tesorería, se ha reducido la deuda. Es decir, que se están haciendo las cosas a nivel macro bien en el Ayuntamiento de Leganés, sin necesidad de cumplir medidas drásticas como que los jueves por la tarde no se recogiera la basura en el municipio. No hace falta llegar a esos extremos, a lo mejor, para poder corregir. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo el equipo de Manuela Carmena. O yo quiero entenderlo así. Es decir, están intentando plantearles algo mucho más adaptado a su realidad, que son quienes la conocen. Es así de sencillo, señor Recuenco. Si lo que tiene que hacer el Ministerio es pararse a mirar por qué están proponiendo y no decir, no, si la ley dice A, B y C. Que las leyes, usted sabe que es licenciado en Derecho, que las leyes tienen varias interpretaciones, que no son dogma de fe, que todos los artículos, vamos, a mí siempre me han dicho, y valga la broma, y tómenselo ustedes como broma, que si metemos a 3 abogados en un despacho, ninguno de los 3 se pone de acuerdo. Es decir, que la ley no es tan rígida como la queramos ver. Y yo creo que ya me estoy extendiendo demasiado. Solamente decir, si no lo he dicho antes, el voto favorable a ambas mociones del Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias. Un minuto para cerrar para la señora Alonso. Gracias. Bueno, en primer lugar, señalar que aceptamos la propuesta de adición que plantea el señor Bejarano. Y simplemente a mí lo que más me ha sorprendido de este debate es que el señor Recuenco estaba siempre, ha repetido insistentemente en que lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es incumplir una norma, que ha incumplido una norma. Entonces, a veces cuando hablamos así parece que las normas caen del cielo. Esa norma es una norma que han aprobado ustedes. Es una norma que le han dado carácter de constitucional el pacto que hicieron el Partido Socialista y el Partido Popular. Y es una norma
que ha sido aprobada por el Partido Popular y defendida por el señor Montoro. Entonces, esta norma existe y esa norma es política y es responsabilidad del Partido Popular, también en parte del Partido Socialista. Menos mal que en el Congreso de los Diputados se ha abierto el camino para modificarla, porque era manifiestamente injusta. Ha sido significativa por el caso de Madrid, pero ha habido una gran cantidad de municipios que ya lo estaban planteando. Y yo creo que yo no voy a entrar aquí en que si ha incumplido 3 veces y al final ha tenido que ir Carmena. El señor Sánchez Mato es compañero mío de partido, de Izquierda Unida. Pero yo no creo que lo que tengamos que debatir aquí es si Sánchez Mato ha incumplido, ha presentado 3 veces, es un insumiso y al final Carmena no. Yo lo que quiero señalar aquí es la tremenda injusticia que supone esta regla de gasto y que supone esta normativa y que además tiene un carácter político claramente adoctrinador y claramente de señalar que independientemente de que voten los ciudadanos va a haber determinadas cosas que no se van a poder cambiar y que si hay un municipio del cambio que quiere apostar por el gasto social no lo va a poder hacer porque va a estar el señor Montoro señalando y marcando con la regla. Me ha gustado, señor Recuenco, que haya dicho que estamos aquí para gobernar, porque normalmente nos dicen que no vamos a gobernar nunca y que somos una panda de yo que sé qué, pero bueno, pues sí, evidentemente ha habido muchos ayuntamientos en los que estamos gobernando y estamos demostrando que se puede hacer otra forma de hacer política. Gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. Cierre el debate. Quiero recordar a los buenos gestores qué es lo que ha pasado con los 60.000 millones que había en la hucha de las pensiones y cómo el Gobierno del Partido Popular las ha dilapidado. Quiero recordar desde esta tribuna todos los aciertos del Ayuntamiento de Madrid, Calle 30, Mercamadrid, Bicimadrid, Funeraria, multiplicar las unidades de igualdad, escuelas infantiles municipalizadas y con los precios más bajos de la Comunidad de Madrid. Afirmo que no tiene ningún sentido esta norma, que es una norma que penaliza a los ayuntamientos que gestionan bien y que, como he dicho antes, tiene un carácter profundamente autoritario y que no se aplica en todos los municipios iguales. Porque, como ha dicho el señor Atienza, algo que me parece escandaloso, si usted y yo, decía Atienza, el señor Recuenco, no hemos cumplido una norma de este tipo en la vida, lo acaban de decir de una manera u otra. Es una norma profundamente antidemocrática, como he dicho. Los ayuntamientos asumen muchos servicios públicos que son esenciales para la ciudadanía y recortar en estos servicios significa que la gente que peor lo pase peor. Recuerdo el premio a Corazón de Piedra que tiene este ayuntamiento, por ejemplo. No se invierte en servicios sociales, no se pueden hacer políticas efectivas, pero no solo en servicios sociales. Es que recortar significa que nuestra ciudad o otras ciudades cada vez están más sucias, que no hay mantenimiento. Lo que quiero dejar claro en esta tribuna es que el Partido Popular es un partido que practica políticas que perjudican seriamente a la mayoría social y que, por mucho que a usted, señor Recuenco, le duela que nosotros se lo digamos, es un partido que los tribunales han dicho una y otra vez que es una organización que roba. El Partido Popular se presenta a las elecciones dopado porque en los contratos, por lo visto, según dicen los tribunales, pedíais un 3% que iba a parar a vuestros bolsillos privados y al bolsillo de vuestra organización. Y como el Ayuntamiento de Manuela no roba, pues las cosas salen mejor. Ustedes, como roban, han pasado de 12 concejales a 6 y bajando. Porque usted, señor Recuenco, está intentando cubrir un flanco derecho, intentando incrementar la agresividad, acabo, señor alcalde, intentando para hacer cada vez más de derechas. Pero por ese lado, incluso Ciudadanos le está ganando la partida. Señor Recuenco, tiene usted muy poco futuro.
Gracias. Pasamos a votar la moción número 7, en primer lugar, que es la moción presentada por la señora Alonso Fernández para apoyar al Ayuntamiento de Madrid ante la intervención del Ministerio de Hacienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 7. ¿Abstenciones? 6. La siguiente moción que votamos es la 17, que es la presentada por el Grupo Municipal de Ganemos a favor de la retirada de la intervención del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda y en apoyo de la propuesta de modificación de la regla de gasto. ¿Votos a favor? 14. ¿En contra? 7. ¿Abstenciones? 6. La siguiente moción que vamos a discutir